Hola, bienvenidos a un nuevo video en Caminando Entre Ideas. El día de hoy decidí poner el micrófono así porque siento que se escucha un poco mejor mi voz. Como ya pudieron ver en la miniatura y en el título de este video, el día de hoy no voy a hacerles una reseña sin spoilers y tampoco voy a hablarles bonito de un libro. Esto no es como tal una reseña, es mi opinión. Y es una opinión bastante, vamos a decirlo, subjetiva, porque no estoy haciendo un estudio crítico de una obra literaria. Para hacer un estudio crítico de una obra literaria se necesitan estudios, y con esto quiero dar a entender lo que siempre he querido dar a entender en este canal: que alguien se pare frente a una cámara a hablar de libros no lo hace automáticamente un crítico literario. Para hacer crítica literaria tienes que estudiar muchísimo y no solamente sentarte a leer. Es algo crudo, es algo muy real y es algo que tenemos que empezar a decir tal cual a los cuatro vientos. No todos los que hacen crítica o hacen contenido de libros en YouTube o en cualquier otra plataforma hace crítica literaria. Se necesita un amplio bagaje de conocimientos, no solamente haber leído muchísimo de un mismo autor para opinar sobre él. ¿Ok? Una vez dicho eso, bienvenidos a un nuevo video. Ya sé que ustedes no están acostumbrados a tener este tipo de opiniones dentro de mi contenido. Yo este tipo de opiniones me las tiendo a reservar para mí misma, pero también siempre les he sido muy clara y siempre les he dicho que el objetivo o uno de los objetivos de mi canal es que concretamente ustedes sean capaces de elegir sus lecturas. Y creo que si yo me sentara y les hablara como todos los creadores de contenido que hay afuera, diciéndoles que este libro es maravilloso, magnífico y demás, les estaría mintiendo. Y eso no va conmigo. Así que aprovechando que también esto es marzo asiático y estamos hablando de novelas y lecturas escritas por escritores asiáticos, pues yo decidí sacar un libro de este autor que es tan conocido, tan cuestionado, porque aquí hay dos bandos: está el bando de los que lo aman y está el bando de los que lo odian. Personalmente no puedo decir que ya lo odio porque solamente he leído este libro, pero sí puedo decirles sin pelos en la lengua que odié este libro, lo odio, lo detesto, y te voy a dar las razones por las que tú no deberías de perder tu tiempo leyendo Tokyo Blues de Haruki Murakami. Así que empezamos el video. Haruki Murakami nació en 1949 en Kioto y es uno de los autores más reconocidos actualmente, y diría yo a nivel mundial, y no solamente por sus libros, sino también por el hecho de que sus fans opinan que él debe de ser nominado a un Nobel de Literatura. La razón por la que yo quise leer a este autor es precisamente por su popularidad y porque el año pasado Han Kang, una autora coreana, ganó el Nobel de Literatura y todos empezaron a decir que por qué lo había ganado ella y no lo había ganado Haruki Murakami. De Han Kang no voy a hablar porque todavía al día de hoy no leo nada de ella. Ya tengo un libro que voy a leer y que posiblemente les reseñe en este canal, pero este video no va de ahí. Nada más les quiero explicar la intención por la que yo fui a la biblioteca y saqué este libro, porque sí, no me arrepiento de haberlo sacado de la biblioteca. Realmente yo, si lo hubiera comprado, estaría muy decepcionada y no sabría ni siquiera qué hacer con este libro. Esta novela que ven aquí se publicó en 1937, es la tercera novela del autor. Yo estoy acostumbrada a abordar a un autor desde su primer novela o desde sus primeros trabajos, pero Haruki Murakami, al ser este autor que se caracteriza por incluir cierta fantasía o cierto, vamos a decirle, pues cierto contexto muy distinto a lo que yo suelo leer, me hizo pensarme si realmente era buena idea hacer esto o leer primero que nada esta novela. ¿Por qué? Porque esta es de las novelas que no abordan tanto surrealismo o tanta fantasía dentro de la obra de Murakami. Esa es una de las razones por las que yo decido mejor leer primero Tokyo Blues, porque me dijeron que era una de sus novelas más normales, hablándose de normalidad en cuanto a que no había cosas sobrenaturales o cierto tipo de mensajes más allá de lo que ya está dentro de la obra. Como yo quería tal cual leer un poco del estilo del autor y no quedarme solamente con esa opinión que ya todos tienen acerca de su narrativa fantástica y demás, dije, ok, voy a leer una de las obras más normales, más relax de este señor, que es Tokyo Blues. ¿Y de qué trata Tokyo Blues? Y lo voy a decir así con spoilers.
Tokyo Blues empieza con un hombre que nos está relatando su vida, su adolescencia, su pérdida amorosa, una de las pérdidas amorosas más crueles y que más lo han impactado a lo largo de su vida. El señor tiene 37 años cuando está empezando a relatarnos la novela, y desde que empieza a relatar la novela yo dije, ¿qué estoy leyendo? Estoy leyendo a este señor que supuestamente necesita tener un Nobel de literatura, o estoy leyéndome un fanfic en Wattpad. Así tal cual fue lo que yo pensé al empezar a leer este libro, porque pareciera que no me lo está relatando un hombre de 37 años, sino un adolescente que está depresivo porque no sabe hacia dónde se dirige. Uno de los rasgos de Haruki Murakami al escribir es que sus personajes tienden a no recordar concretamente lo que han vivido. Una de las cosas que me llamaron la atención, porque al inicio de la novela nuestro personaje nos está dando a entender que no está seguro de si todo lo que sucedió fue real o fue una invención, o si el tiempo lo ha sesgado de cierta forma en la que ahora solamente recuerda ciertas cosas que le convienen para recordar a este amor tan magnífico o que lo marcó tanto como es el de Naoko. Naoko es esta mujer que era la novia de su mejor amigo, y vamos a decir mejor amigo porque el protagonista no tiene más amigos, era el único amigo que tenía en el mundo. Entonces este amigo con el que iban al colegio se suicida, y después de suicidarse pues él vuelve a encontrarse con Naoko tiempo después en Tokio en una de las estaciones del tren. Dicho esto, empiezan a volver a tener cierto contacto que no involucra como tal un contacto emocional, porque ni él ni ella nunca establecen un vínculo profundo, y es una de las cosas que a mí me hizo pensar si realmente tiene verosimilitud esta novela. Y es una de las razones por las que yo vengo a decirles que no me gustó para nada y no está bien escrito. Me gustaría decirles que mi único problema con esta novela es la misoginia que hay en cada uno de los personajes de este libro, pero creo que ese es el menor de nuestros problemas cuando estamos hablando desde una postura literaria. Obviamente, si vamos a hablar desde una crítica social, es el mayor de nuestros problemas, porque no podemos estar proyectando cierto tipo de personajes a estas alturas y estar alabando a este tipo de escritores que saben lo que están escribiendo y aún así lo están proyectando. Con esto no quiero decir que si un personaje es machista ya no puedes leer el autor. Claro que no, pero creo que por lo menos sí debería de haber cierta verosimilitud al momento de abordar ciertas problemáticas y ciertos personajes, para que tu novela no se caiga y para que no se note tu misoginia interiorizada como escritor. Es muy duro, así es, y ya sé que no están acostumbrados a oírme hablar de esta forma en mi canal de YouTube, pero creo que sí debemos empezar a cuestionar hasta qué punto el escritor nos está armando un buen personaje y hasta qué punto ya son traumas interiorizados de cada individuo y después utilizados para plantear ciertas situaciones dentro de una historia ficticia. Una vez que nos escribe que su mejor amigo ha muerto y que él pues no quiere seguir pensando porque ni siquiera sabe ni le importaba por qué su amigo se había suicidado, se va a Tokio a estudiar, y una vez ahí ya está fuera del pueblo, está fuera de todo lo que lo conectaba con Naoko y con todo este drama, porque él lo ve así, el personaje lo ve en todo momento como un drama, nunca lo ve como algo que realmente lo afecte personalmente, hay que ser muy claros. Empezamos a tener estas descripciones de lo que fueron las huelgas estudiantiles en 1968 en Tokio. Y tú te podrías poner a pensar, bueno, tal vez Haruki Murakami va a empezar a hacer una crítica sociopolítica de aquel entonces. No lo hace, a pesar de que su protagonista sí tiene la energía y la fuerza para decirnos de alguna forma que él tenía cierta postura izquierdista. Después el propio personaje te dice que no, que a él no le importaba la política ni lo que estaba sucediendo a su alrededor, porque al parecer nuestro personaje no solamente no le importas, es un personaje reactivo en todo momento. Tenemos un personaje reactivo a lo largo de toda la novela, un personaje que no actúa, que solamente va reaccionando conforme las situaciones y lo que le va sucediendo a lo largo de su vida. Este personaje se encuentra de nuevo con Naoko, empiezan a platicar y demás, pero nuestro personaje tiene cierto vacío emocional del que no sabe bien o no es consciente de eso, hasta que Naoko un día que es su cumpleaños, pues van a comer y todo, están en la habitación, y pues Naoko, que nunca hablaba y que al parecer era muy aburrida porque obviamente
pues, como qué mujer tan aburrida, ¿no? Obviamente, a ver, díganme ustedes, si yo tengo novio, ¿por qué voy a estar hablando con el amigo de mi novio todo el tiempo y contándole mis cosas? Obviamente eso no pasa, pero el personaje no se pone a reflexionar en eso. Para el personaje Naoko es una persona aburrida y ya está. Entonces están aquí en este cuarto y están platicando de nada cuando de repente Naoko empieza a contarle cosas de su vida, empieza a abrirse de una forma en la que comienza a relatar ciertas situaciones que podrían resumir no solamente sus traumas, sino también sus intereses emocionales. Y en lugar de que este personaje que desde un inicio la juzga porque no habla y no le comparte nada, empieza a decir, wow, al fin se abrió conmigo, el personaje empieza a decir, ya es tarde, ya me aburrí, ya me quiero ir a mi casa. ¿Ven cómo no tiene cierta verosimilitud y realmente nuestro personaje no es coherente en ningún momento y por qué realmente yo les digo que no tiene sentido ni pies ni cabezas esta novela? Porque eso no es verosímil. No es un personaje que esté bien armado o un personaje al que el autor conozca de pies a cabeza como para que pueda describirnos si ese comportamiento va a ser coherente o no, o si lo haría alguien en la realidad o no. Entonces, una vez que él se aburre, le dice a Naoko que ya se tiene que retirar. Y Naoko, pues obviamente lo ignora y sigue hablando de su vida y después como que entra en el, sí, ya lo aburrí, pues ni modo, y estoy sola en mi cumpleaños, no tengo amigos, no tengo a nadie, empieza a llorar y tiene un quiebre emocional muy fuerte. Este personaje, en lugar de consolarla, en lugar de abrazarla y decirle, oye, ¿por qué estás llorando? ¿Estás bien? Adivinen qué hace, lo que cualquier hombre coherente haría, por supuesto, tiene relaciones sexuales con Naoko. Sí, esa cara que acabas de poner es la misma cara que puse yo al leer eso. Y por si no fuera poco, nuestro personaje dice, no pude hacer otra cosa, era obvio que tenía que consolarla de alguna manera. Entonces te saca muchísimo de onda ese tipo de detalles. Y después de eso, Naoko, obviamente porque pues es un trauma a final de cuentas, se pone a llorar a medio acto. Este hombre, en lugar de decirle, oye, te estoy lastimando o algo así, le pregunta que si es virgen, ella afirma, y él le dice que por qué nunca se acostó con su mejor amigo. En todo momento esta novela te da a entender que si algo puede salir mal, puede ponerse muchísimo peor. Después de eso, Naoko se retira, se va, se muda, toma sus cosas y se marcha. Y este hombre, como nunca la buscó y nunca obtuvo una respuesta favorable ni negativa de ella, le escribe una carta diciéndole que por qué lo ha tratado tan mal, que él merece una explicación y que por favor se comunique con él lo más pronto posible. Le manda una carta y pues una carta a su vieja casa en el pueblito de donde ellos venían. Y después se entera de que Naoko se ha metido a un centro de rehabilitación, que no es un centro de rehabilitación normal o común con médicos en donde te mediquen o donde recibas terapia psicológica. Es más como un centro de retiros para personas que tienen ciertos problemas emocionales para que puedan distraerse y acoplarse a la sociedad poco a poco sin tener que someterse a ciertos tratamientos médicos y psicológicos. Este hombre, en lugar de concentrarse en sí mismo y de aceptar el rechazo, porque es un rechazo, se dedica a buscar mujeres en los clubes, en otro tipo de situaciones, acostarse con ellas, y básicamente tiene un desenfreno sexual a lo largo de toda la novela, y de eso va toda la novela, de esta obsesión por ver a Naoko cuando se acuesta con otras mujeres, por esta obsesión de querer suplantar a Naoko con otras mujeres y de querer llenar ese vacío que él culpa con Naoko y la pérdida de su amigo, cuando realmente su vacío es personal, es de él mismo y no tiene nada que ver con personajes externos dentro de esta novela. Ustedes dirán, ¿y ya de eso trata la novela? Sí, de eso trata la novela. Más adelante Naoko muere porque ella tiene un problema de depresión muy fuerte que no fue tratado desde un inicio y al final es medio tratado, pero ya cuando no hay un punto de retorno en el que Naoko decide ahorcarse en este centro de rehabilitación. Y obviamente pues tú dirías, este chavo va a tener cargo de conciencia, sí lo tiene, y por un tiempo se aleja y empieza a vagabundear por ahí,
pero después retoma su vida normal como si nada hubiera sucedido y se va con otra chica de la que ya se había enamorado mientras le escribía cartas a Naoko. Ya sé que suena horrible, pero es que realmente de eso trata la novela. En toda la novela nos dan a entender que este hombre llenaba sus vacíos existenciales a través del sexo. El sexo es muy importante alrededor de toda la novela y yo me encontré muchísimas justificaciones alrededor de este tipo de actos tan misóginos y tan pobres. Leí, por ejemplo, por ahí en un blog que cuando Naoko acepta tener relaciones con este hombre y obviamente pues acepta tenerlo dentro de sí misma es porque ella se abrió por fin hacia alguien, cuando nada que ver. La apertura psicológica, emocional y demás fue antes de tener relaciones. Lamento decírselos, cuando ella se puso a hablar por horas y horas, ahí fue cuando se abrió emocionalmente con este personaje, no antes. No sé de dónde sacaron eso para justificar una escena tan grotesca y que no se justifica en nada, porque en ningún momento Naoko le dio pie para tener relaciones con ella. Y siendo muy francos, yo lo tomaría inclusive como una situación de abuso, porque Naoko ni siquiera reaccionaba, ¿me explico? Es una escena muy triste de leer, sobre todo si lo lees desde una visión femenina, como es mi caso. Entonces, no es un libro para aplaudir, es un libro que tiene mucha nostalgia, sí, pero porque nuestro protagonista ni siquiera sabe qué quiere con su vida. Y nuestro protagonista ni siquiera le podemos decir que esté deprimido tal cual durante toda la novela, porque es un personaje reactivo, es un personaje que solamente reacciona conforme a lo que le va sucediendo, no tiene iniciativa propia, no tiene sueños, no tiene metas ni ambiciones, va por toda la obra diciéndotelo. Y bueno, me parece muy injusto que vaya por ahí la gente diciéndome que no hay libros que tengan este tipo de cosas, de situaciones en las que el protagonista sea rechazado y tenga una lucha interna, cuando tenemos Noches Blancas, por ejemplo, de Dostoyevsky, tenemos la metamorfosis de Kafka. Y solamente les estoy dando ejemplos de otros escritores hombres para que no vengan en los comentarios a decirme que no leo escritores hombres. Ya les di 2 ejemplos de algo que Murakami, entre comillas, intentó abordar aquí, porque ni siquiera intenta abordar nada. Solamente es un libro en el que un hombre se obsesiona con una mujer de la que ya abusó, después dice que él es la víctima, hace que todas las mujeres que estén a su alrededor lo traten, entre comillas, mal, y termina la novela encontrando un rumbo en su vida cuando realmente no es así. Más bien encuentra otra mujer con la cual obsesionarse y continuar su vida. De eso trata esta novela, que no tiene verosimilitud. Cada uno de los personajes carece de verosimilitud desde el momento en el que me estás diciendo que una mujer empieza a agredirte o a atacarte después de que le dices algo bonito solo porque sí. En el capítulo número 2, nuestro personaje le propone a Naoko quedarse con él para pues que él la cuide, ¿no? Se lo dice de una manera muy bonita y nuestra personaje femenina, Naoko, en lugar de agradecerla y decirle lo voy a pensar como cualquier mujer normal haría, le empieza a decir una Biblia completita de no, estás loco, yo no voy a estar contigo porque cuando tú te vayas a trabajar, ¿quién me va a cuidar? Y no sé qué. No, chicos, eso no lo haría una mujer, carece de verosimilitud totalmente, y el hecho de que tengas una postura así de las mujeres me parece muy denigrante. La narrativa por la que está escrita se supone para reflejar cierta cultura japonesa que no se refleja aquí. Toda la novela está bastante americanizada. Y ojo, en 1960 había americanización en Japón, sí, pero hay ciertos rasgos de cultura que no se han podido borrar en Japón desde aquel entonces. Rasgos de cultura como el hecho de cuestionar a los padres por el simple hecho de que ya están grandes. Rasgos como el hecho de tener cierto libertinaje sexual como lo ponen aquí sin que ninguna mujer siquiera se lo cuestione. A mí me hicieron mucho ruido porque estamos hablando de Japón, una cultura en la que hasta hoy en día agreden a una madre si es madre soltera, una cultura en la que los ancianos tienen muchísimo poderío dentro de la sociedad y un hijo no puede ponerse al tú por tú con su padre. Es muy ilógico y realmente no refleja para nada la mentalidad japonesa.
Y yo sé que Haruki Murakami es japonés y yo no soy japonesa, pero me sorprende muchísimo el hecho de que todos aquí los que han leído este libro me digan que es el reflejo de Japón cuando no lo es. Es el reflejo de un señor que se imaginó una historia de cómo pudo haber sido Japón en aquel entonces. Eso sí les puedo decir que sea. El hecho de que tengamos reflejados aquí problemas severos mentales, como es el caso de la depresión, los trastornos, el hecho de no poder abrirnos hacia los demás, creo que eso es lo único que sí me gustó de cómo lo retrata más o menos aquí Haruki Murakami, porque en una sociedad asiática en la que el psicólogo no está bien visto, en la que ni siquiera hay psicólogos, en la que la gente no se acerca a terapias, es lo último a lo que se acercan. Me parece muy acertado el que él haya puesto que Naoko de alguna forma sí buscaba ayuda, pero seguía con esta cultura japonesa de no voy a buscar ayuda como debería, que es yendo a un psicólogo, sino que me voy a ir a un retiro en el que no hay médicos y no hay nada como tal que pueda crear cierto deshonor hacia mi persona por el hecho de estar tomando terapia psicológica. Una de las cosas por las que yo sí lo recomendaría, y sería solamente por eso, es si tú estás empezando a aprender a escribir y quieres aprender a describir atmósferas. Si tú quieres aprender a describir atmósferas, te recomiendo muchísimo este libro porque Haruki Murakami tiene una habilidad para crear atmósferas muy hermosa. Me gusta mucho su habilidad porque inclusive puede sentir ciertos olores o sentir ciertos cambios de clima cuando él los va explicando a lo largo de su narrativa. Es una narrativa muy interesante el hecho de cómo aborda este tipo de descripciones y creo que solamente eso es lo que salva a esta novela, porque de ahí en fuera, como ya les digo, la narrativa no es gran cosa, la historia no tiene gran avance, el único personaje que como tal hace algo en toda la novela es Naoko, que decide pues suicidarse, y su amiga que hasta cierto punto decide cambiar pues el enfoque de su vida, pero realmente de nuestro personaje inicial, nuestro protagonista es un personaje reactivo, no es un personaje activo, no es un personaje que crezca a lo largo de toda la novela, no lo hace y no lo va a hacer, y me sorprende muchísimo que haya por ahí lectores diciendo que sí lo hace cuando nada que ver. Ahora, el propósito de este video no es solamente decirles por qué no me gustó y obviamente las cosas que ya les dije que sí me gustaron, sino el hecho de que sí tengan cuidado con el tipo de cosas que leen, la edad a la que lo leen. Yo creo que si un adolescente lee este tipo de novelas se va a hacer cierta apropiación de ciertas conductas que hay dentro de aquí que no son correctas, no están bien. Y ojo, yo he leído personajes que no actúan de la forma más moral posible, pero están bien justificados, están bien armados. Y dentro de este libro, ninguno de los personajes, a mi parecer, tiene verosimilitud, está bien justificado, bien escrito, y lo único interesante de esa novela es, como ya lo dije, las atmósferas que plantea. ¿Volvería a leer algo de Murakami? No lo sé. Me recomendaron que leyera un libro y estoy pensando si lo busco en la biblioteca y lo saco porque francamente no pienso gastar mi dinero en algo de Murakami a menos que realmente me agrade. Yo sé que es un video muy diferente a lo que les estoy acostumbrada a subir. Espero que lo tomen con la seriedad con la que se merece. Realmente no es un venir a tirar hate ni tirar odio, sino que tenemos que cuestionarnos un poco más lo que estamos consumiendo, y creo que como lectores y ustedes como consumidores de este tipo de contenido acuden a nosotros para que les digamos la verdad y no para que les estemos mintiendo y diciéndoles que es el mejor libro jamás escrito. Creo que hay mejores libros y nada, no todo lo que subamos en el marzo asiático tiene que ser bonito, o todo lo que subamos en el marzo asiático va a estar de acuerdo con las opiniones de todos. Yo sé que aquí va a haber o puede que haya muchos fans de este señor. Si tú consideras que debo de leer otro libro de Haruki Murakami, pónmelo en los comentarios. Personalmente yo quiero leer este de aquí, les voy a dejar aquí la imagen, porque me lo han recomendado mucho y me han dicho que ese es de los mejores libros de Murakami. Empecé con este, ya les dije por qué al inicio del video, pero francamente no me quedaron ganas de leer más de Murakami. Y si este es uno de tus libros favoritos, si consideras que este libro expresa un poco de lo que tú eres, te hago un llamado para que te cuestiones un poco más tus actitudes, porque ninguno de los personajes dentro de esta novela son reales y ninguno de los personajes dentro de esa novela en la realidad serían buenas personas.
Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y si no les gustó también es válido. Y nos vemos en el siguiente video reseña recomendación aquí en Caminando Entre Ideas. Bye.